Bienvenidos a Frontera Geek. Después de haber resumido y reseñado los dos primeros y más aceptados films de la gran saga de RoboCop, el día de hoy revisamos todos los otros medios en los que el incorruptible policía cyborg ha participado. RoboCop, la saga. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En nuestros dos anteriores videos les trajimos las narraciones y reseña de RoboCop 1 y 2. Películas que, si bien relatan la trágica pero heroica historia de Alex Murphy al ser traído de la muerte como un cyborg policía, lo hacen dentro de un contexto satírico que, como ya vimos en el análisis de RoboCop 2, no solo critica la época en que las películas fueron lanzadas, es decir, finales de la década de los 80, sino que también satirizan situaciones que hoy en día, más de 30 años después, están presentes en la sociedad actual. Todos los datos sobre los actores, directores y producción de dichas películas los tienen disponibles en nuestros dos videos previos de esta saga, y si bien en ellos están las narraciones detalladas de su historia, aquí las referiremos muy brevemente. En RoboCop de 1987, en la distópica ciudad de Detroit, la corporación OCP busca llevar a cabo su más grande y ambicioso proyecto, la altamente tecnológica Ciudad Delta, plan que estaba siendo frenado por una creciente y descontrolada ola criminal, generando en ellos la necesidad de desarrollar tecnología para combatirla, y con eso, una competencia de proyectos entre los ejecutivos de la compañía. Paralelamente, el oficial Alex Murphy se asimila al departamento de policía de la ciudad, pero durante su primera intervención es brutalmente masacrado por una banda de crimen organizado, convirtiéndose así en el sujeto de prueba del proyecto RoboCop, un cyborg automatizado destinado a combatir el crimen y permitir el avance de la construcción de Ciudad Delta. Durante su campaña, sin embargo, RoboCop descubre la verdad sobre su pasado y la muerte de su identidad civil, por lo que asume una persecución personal de los responsables que también lo lleva a develar una profunda raíz de corrupción dentro de la compañía que profesaba trabajar en favor de la ciudad, el ejecutivo de la OCP, Dick Jones. Siendo incapaz de arrestarlo debido a una directiva instalada por Jones, se ve obligado a luchar contra enormes y poderosos robots militares e incluso contra la propia policía de Detroit. Pero eventualmente, RoboCop logra acabar con sus propios asesinos y luego exponer los crímenes de Jones, siendo despedido de la OCP en ese mismo momento y ya sin la protección de su directiva, siendo terminado durante su desesperada toma de rehenes. Para ese momento, Murphy nuevamente había tomado conciencia de sí mismo. En RoboCop 2 de 1990, algunos años después de la caída de Jones, la ciudad de Detroit sufre un devastador problema de salud pública, Nuke, un adictivo narcótico que había inundado la ciudad en todos sus niveles, incluyendo el policial. Mientras tanto, la directiva de la OCP ejecuta sus planes para privatizar la ciudad aprovechando las deudas que la alcaldía había contraído con ellos, y al mismo tiempo desarrollando nuevos prototipos de cyborgs para ser usados en la pacificación de la vieja Detroit. Los mismos que, siendo fallidos, le permiten a la doctora Juliet Fax tomar el control del desarrollo del proyecto RoboCop 2. Buscando acabar con la organización responsable, Murphy sigue las pistas hasta que es emboscado por la banda criminal,
quienes, habiendo logrado incapacitarlo, lo desmiembran y arrojan ante sus compañeros para dejar en claro su mensaje de dominio e impunidad. Peor aún, durante su proceso de reparación, la actualización del sistema de RoboCop cae en manos de la doctora Fax, quien, buscando aligerar la reputación de la compañía y al mismo tiempo eliminar a su competencia, altera los parámetros de funcionamiento de RoboCop, convirtiéndolo en un ente sin autoridad, incapaz de combatir el crimen. Sería gracias a la intervención de su compañera de siempre, la oficial Anne Lewis, y del equipo científico a cargo de su mantenimiento en la estación de policía, que RoboCop lograría liberarse de la manipulación de Fax y regresar a sus funciones, liderando a sus compañeros a una redada en la que Kane, el líder de la organización responsable de la droga Nuke, es capturado. Habiendo captado el interés de la doctora Fax para su creación, Kane es asesinado por esta y utilizado como sujeto de prueba, dando lugar al monstruoso RoboKane, un cyborg armado con poderosa artillería y que, bajo la promesa de recibir una dosis de su droga para satisfacer las ansias de su parte biológica, es enviado a exterminar al alcalde para evitar que éste logre librar a la ciudad del embargo de la OCP, acabando en la operación con sus propios ex socios criminales. Habiendo descubierto la verdad sobre la nueva etapa de existencia de su némesis, Murphy desafía a RoboKane a luchar, y gracias al apoyo de la policía y sobre todo de su compañera Lewis, los restos de Kane son destruidos y su cuerpo robótico desactivado. La OCP, sin embargo, usaría a la doctora Fax como chivo expiatorio para librarse de la responsabilidad de los muertos de aquel día. En RoboCop 3 de 1993, la OCP, en alianza con una poderosa corporación de origen japonés, sigue adelante con el proyecto Delta City, por lo que, además de presentarlo como un deseable entorno utópico para obtener aprobación ciudadana, comienza a ejecutar una serie de operativos de desalojo de vecindarios populares, operativos a cargo de un cuerpo militar de mercenarios aparentemente contratado por la compañía, los llamados rehabilitadores, más conocidos como rehabs, hombres encargados de conducir a las personas desalojadas a supuestos centros de rehabilitación. Es en una de aquellas intervenciones de demolición y desalojo que un grupo de habitantes de esos vecindarios inicia una revuelta en la que, en medio del caos, una niña es separada de sus padres, pero siendo poco después rescatada por aquellos que se defendieron, la guerrilla autoproclamada como la Resistencia. Buscando obtener recursos para su campaña, la guerrilla asalta uno de los arsenales de la policía. Después de robar las armas convencionales y experimentales que necesitaban, inician su escape, pero su ataque es reportado en la red policial, por lo que la oficial Lewis y otros compañeros son enviados a perseguir su vehículo. El grupo logra escapar dejando las patrullas destruidas y a los oficiales en un vecindario muy peligroso, territorio de las más terribles pandillas de la ciudad. Ante el llamado de ayuda y petición de refuerzos de Lewis, Murphy, quien se encontraba persiguiendo la van de la Resistencia, desvía su camino y acude a auxiliarla. Buscando intimidar a los desadaptados que rodeaban a sus compañeros, RoboCop se lanza en su vehículo desde un estacionamiento de varios pisos de alto, surgiendo justo a tiempo para defender a Lewis y los demás, y ahuyentando a sus atacantes. Al regresar a la estación, Murphy y Lewis observan los operativos de la OCP, el cómo los rehabs sacan a las personas de sus casas sin que éstas tengan opción alguna a defenderse. Y un grupo de refugiados llama su atención, una niña que junto a otros se ocultaba en una iglesia. Mientras tanto, el nuevo presidente de la OCP comenzaba a ser presionado por su socio japonés para cumplir con los plazos. Si la construcción no iniciaba en un par de días, perderían las licencias del proyecto, por lo cual envía un agente propio para lidiar con los rebeldes. Por eso mismo, un agente de la OCP acude a la estación de policía para investigar el por qué RoboCop desistió en la persecución de los rebeldes, y al saber que fue por salvar a Lewis, su amiga, ordena que se le borre la memoria para que cumpla órdenes sin objeciones. La doctora Lazarus, sin embargo, decide no hacerlo y destruye el dispositivo, permitiendo a RoboCop continuar con la investigación que había decidido iniciar junto a Lewis. Murphy decide investigar la iglesia, en cuyo interior descubre un grupo de inofensivos refugiados que segundos después
serían asediados por los mercenarios de la OCP. Al ver el estado de aquellas personas, Robocop recuerda una de sus directivas principales: proteger al inocente, por lo que decide oponerse a la intervención, misma postura que Lewis adopta. McDaggett, sin embargo, el inescrupuloso líder de los Rehabs, responde acribillando a Lewis con su rifle. Siendo oficiales de la OCP, Robocop se ve impedido de dispararles debido a la cuarta directiva principal de su sistema, siendo derribado con una granada. En medio del conflicto, ambos son rescatados por los rebeldes y llevados dentro de la iglesia. Murphy carga a su compañera hasta el altar, donde después de despedirse y obligarlo a prometerle que atraparía a los responsables, fallece. El grupo escapa de la iglesia a través de las alcantarillas y se pone fuera del alcance de los Rehabs, al mismo tiempo que McDaggett sale en televisión culpando a Robocop de la muerte de Lewis. En la mañana, el agente de la corporación Kanemitsu llega a Detroit para intervenir en favor de la operación de la OCP. La pequeña Nico se escabulle en la estación de policía y contacta a la doctora Lazarus, llevándola a su escondite para que revise y repare el cuerpo de Murphy. Al reiniciar su sistema, Robocop toma sus armas y se dispone a vengar a su compañera, por lo que regresa a la estación de policía y tras destruir el centro de operaciones que los Rehabs habían instalado ahí, interroga a uno de sus agentes sobre el paradero de McDaggett, quien, escondido en un vecindario popular, recibe instrucciones y un dispositivo explosivo de su verdadero jefe, el presidente de la corporación Kanemitsu, así como la visita de uno de los rebeldes, un traidor de la resistencia que le revela la ubicación de su guarida. A la llegada de Robocop a su escondite, McDaggett se ve atrapado, pero la presencia del traidor en la escena lo distrae y le permite escapar del lugar. Sabiendo su localización, los mercenarios de la OCP atacan a los rebeldes, asesinando o tomando prisioneros a la mayoría, mientras que la doctora Lazarus ayuda a la pequeña Nico a escapar a través de los túneles. Buscando terminar su misión, McDaggett y Donald Johnson de la OCP llegan a la estación de policía para reclutar a los oficiales en su armada, pero viendo el abuso que estaban llevando a cabo y pese a las presiones de la empresa, el sargento Warren se niega a obedecer, quitándose su placa y arrojándola al suelo, siendo seguido por todos y cada uno de los oficiales de la estación, situación que los obliga a recurrir a una opción riesgosa: los pandilleros conocidos como los Splatterpunks, a quienes provee de equipamiento y armamento para efectuar su ataque final. Mientras tanto, los oficiales de policía que se rebelaron a la OCP se dirigen a los vecindarios que eran blanco de la corporación, anunciando que habían llegado para defender a los inocentes y que todo hombre o mujer dispuesto a luchar por sus hogares estaba invitado a unírseles, y juntos se apertrechan haciendo trincheras y bloqueos, preparándose para la llegada de la OCP. Por otro lado, Murphy regresa al refugio encontrándolo en ruinas, lugar donde es emboscado por el agente de los Kanemitsu, quien después de derribarlo, cortarle una mano y estando a punto de destruirlo, revela ser un avanzado androide, cuando su cabeza es destruida por el disparo del arma alternativa de Robocop. Mientras tanto, la pequeña Nico descubre la ubicación de la doctora Lazarus y la libera, al mismo tiempo que la batalla entre la policía, los rebeldes y las fuerzas de la OCP se desata. Una lucha perdida ante el arsenal y el tanque que la corporación había enviado para acabarlos. Sin embargo, su esperanza renace cuando Robocop, haciendo uso de su jetpack experimental, reaparece surcando el cielo sobre ellos, destruyendo el tanque y acabando con las fuerzas de la compañía. Y es en su centro de operaciones donde al llegar, McDaggett se resiste al arresto presentando a dos nuevos cyborgs de la corporación Kanemitsu. Siendo incapaz de lidiar con los robots, son Nico y Lazarus quienes salvan a Murphy al hackear los sistemas de los androides y forzarlos a destruirse mutuamente. Pero su destrucción activa el explosivo de Kanemitsu, por lo que Murphy rápidamente se coloca el jetpack de nuevo y después de quemar con él las piernas de McDaggett, sale volando del edificio junto a Nico y Lazarus. La explosión destruye el edificio y acaba con la vida del asesino de la oficial Lewis. En tierra, el presidente de la corporación japonesa llega a la zona del ya culminado conflicto,
y aunque su expresión parece denotar molestia y decepción, al verse frente a Murphy, le hace una venia en señal de respeto y reconocimiento. Gesto que el presidente de la OCP intenta imitar al mencionar el nombre de Murphy, pero este entonces le responde que así es como lo llaman sus amigos. Él, en cambio, tenía que decirle Robocop. Esa es, a grandes rasgos, la historia del tercer film, el que tiene la peor aceptación de todas las películas de la saga. Si bien la segunda no alcanzó el gran éxito de la película original, fue casi al momento de su estreno que Robocop 3 comenzó su proceso de preproducción. Aún con la esperanza de hacerse de un nombre como escritor de guiones en el mundo de Hollywood, y pese a haber experimentado la amargura de ver cómo su trabajo fue modificado por la dirección del segundo film, Frank Miller volvió para escribir el guión de Robocop 3, en el cual usaría elementos que fueron parte de su guión original para Robocop 2 y que al final fueron dejados fuera, tales como las operaciones de demolición y desalojo y la existencia del cuerpo de mercenarios de la OCP, los Rehabs, así como referencias a otros de sus trabajos, Ronin representado en El Samurái Robótico y Martha Washington en el de Berta. Su historia, sin embargo, también fue modificada enormemente, tanto que a partir de entonces, Frank se apartaría del mundo de Hollywood durante muchos años, hasta que llegara la adaptación cinematográfica de sus obras Sin City en el 2005 y 300 en el 2007. Dichas modificaciones, orientadas a cambiar la clasificación de la película para abarcar público de menor edad, habrían sido efectuadas por el director y coescritor del film, Fred Decker, conocido entonces por sus trabajos en el género del horror, tales como House de 1986 o la serie Cuentos de la Cripta de inicios de los 90, y cabe señalar también que Decker fue el coescritor de The Predator del año 2018, la peor película de dicha saga. Para la tercera entrega, lamentablemente, solo contaron con Nancy Allen y Felton Perry como parte del cast principal del segundo film. Ni siquiera Peter Weller estuvo presente para el papel de Alex Murphy, por lo que Robocop fue interpretado por el actor Robert John Burke, cuyas facciones presentaban cierto parecido a Weller en aquel entonces. Pero el reparto de actores no es lo único en lo que Robocop 3 adolece. Con la intención de hacerla una película familiar, la violencia explícita que hizo famosa a la saga en su inicio fue reducida al punto de casi sentirse censurada. Además, claro, de la inclusión del personaje de Nico, la niña que inexplicablemente era capaz de hackear avanzados androides militares como el poderoso ED-209, los robots ninjas de los Kanemitsu, e incluso tenía conocimiento del propio Robocop, siendo ella quien descubrió el rastreador de la OCP, un personaje completamente innecesario. La trama además deja algunos vacíos de continuidad, específicamente qué ocurrió con el viejo, el presidente original de la OCP, el mismo que fue reemplazado por un personaje irrelevante y sin personalidad. ¿Y cuál fue el destino de la Dra. Fax, villana principal de Robocop 2? Si ya no contaban con ambos actores, al menos podrían haber referido sus destinos en algún diálogo. Otro de los puntos en contra fue la rápida salida de Anne Lewis, el personaje de Nancy Allen. Una muerte absurda, habiéndose rehusado primero a ponerse un chaleco antibalas y luego, en un enfrentamiento, parándose por delante de Robocop aun cuando éste es blindado. Perdimos al personaje, un memorable personaje femenino que, si bien en las precuelas nunca opacó el protagonismo de Robocop, tampoco pasó desapercibido, siendo parte importante de sus victorias. Y es con la salida de su personaje que el peso del coprotagonismo femenino recae en Jill Hennessy, joven actriz, cantante y modelo canadiense que interpreta a la Dra. Marie Lazarus, la encargada del mantenimiento de Robocop en las instalaciones de la policía. Personaje que toma protagonismo de manera forzada tras la caída de Lewis y que, al igual que Nico, también era innecesario. A diferencia de las otras cintas, en esta, pese a la existencia de los robots ninja de la corporación Kanemitsu, no existe la sensación de que Robocop tiene un antagonista robótico. Ningún enfrentamiento se siente tan épico como los que tiene con los atemorizantes ED-209 y Robocane. Y más que eso, al luchar con ellos se sentía la sensación de peligro para Murphy, algo que con los ninjas se pierde por completo al verlos hacer piruetas y demostraciones de dominio de la katana completamente innecesarias.
Si querían acabar con Robocop, podían haberlo hecho rápidamente. Las escenas de lucha con ellos son absurdas. Tan absurdas como presentar al primer androide desnudo, como si estuviera meditando, y luego colocarlo fumando. Posiblemente la intención de esas escenas era la de despistar al espectador para que no se presuma que era un androide, pero después de la revelación, nada tiene sentido. El trasfondo satírico de la película también es disminuido, y el poco que les queda es manejado de manera burda. No todo es malo, sin embargo. La aparición del ED-209 crea un lazo de conexión con la primera película. Robocop presenta algunas mejoras estructurales, como la capacidad de reemplazar su brazo con un arma de disparo rápido y lanzacohetes, y obviamente la de acoplarse al jetpack experimental que lo convierte en un infalible elemento de combate aéreo. La novedosa habilidad de Robocop de detener una bala en movimiento con sus dedos es también impresionante. Y al menos de manera personal, ver al departamento de policía oponerse a la OCP y movilizarse para defender a los inocentes fue algo emocionante. Más aún al ver a Robocop volando para salvar el día como si fuera el Superman de aquel mundo. Respecto a la historia, el abuso corporativo y la forma en que Murphy, guiado por sus directivas principales, se opone a él, visto como concepto, es bastante correcto y congruente con las películas anteriores. Es la ejecución de representación lo que falla, el añadido de personajes innecesarios, criminales ridículos y villanos absurdos, lamentablemente. Respecto a las series, en 1988 fue lanzada al aire una serie animada de 12 episodios titulada Robocop Animated Series, desarrollada por Marvel Productions y por lo cual tiene una estética muy similar a las clásicas series de X-Men, Spider-Man y todas las demás. La serie animada desarrolla una línea de tiempo paralela que se ubica después de los eventos de la primera película, pero con un cambio esencial. Clarence Boddicker, el asesino de Alex Murphy, está aún con vida. Si bien la animación está claramente orientada a un público general, sí respeta muchos de los parámetros de la película, presentando la muerte de Murphy de manera bastante más ligera. A la oficial Lewis, quien tendría algún tipo de cercanía romántica con Murphy. Al ED-260, un modelo mejorado del clásico ED-209 y cuyo creador, el Dr. McNamara, también se declararía como enemigo de Robocop. Al teniente Roger Hitchcock, un personaje presente en la primera película y que en la animación llegaría al punto de combatir a Murphy usando un traje tecnológico. En ese universo, bastante más futurista, Robocop llegaría incluso a combatir con experimentos biológicos. La serie culminaría con la captura de Boddicker, a quien Robocop otorga piedad gracias a la intervención de Lewis. Poco después del estreno de la tercera película, en 1994, sale al aire Robocop la serie, una producción canadiense live action para la televisión, la misma que para ser viable, tuvo que cambiar el nombre de la mayoría de personajes por temas de derechos de autor. La serie tuvo un total de 22 episodios, y en los dos primeros se narra parte del guión que Newmeyer y Miner, creadores del film original, escribieron para una posible secuela, Corporate Wars. Los eventos de la serie se ubican después de lo sucedido en Robocop 2 e ignoran por completo todo lo ocurrido en Robocop 3. En esa continuidad alternativa, Delta City, el proyecto máximo de la OCP, ya es una realidad. La ciudad es un bastión tecnológico en el que Murphy y su compañera Madigan luchan contra nuevos villanos y entes criminales, además de tener una nueva aliada tecnológica, Metronet, una supercomputadora con base biológica diseñada para regir a toda Delta City. Al igual que en el tercer film, la serie también presenta un nivel de violencia muy bajo, haciéndola apta para toda la familia, llegando incluso a ser cómica. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. En 1998 llegaría Robocop Alpha Commando, otra serie animada de 40 episodios ambientada en el futuro y que trae a Robocop de vuelta a la acción después de varios años de suspensión para formar parte del escuadrón tecnológico Alpha Division en contra de una organización terrorista.
En esta versión, RoboCop tendría varios y a veces absurdos dispositivos adicionales, y evidentemente es mucho más infantil que la otra serie animada. Finalmente, en el año 2001 sería estrenada la miniserie RoboCop Prime Directives, constando de 4 episodios llamados Dark Justice, Meltdown, Resurrection y Crash and Burn, cuyos eventos ocurren 10 años después de RoboCop 1, ignorando todo lo visto en las secuelas. Tras la conversión de la vieja Detroit en Delta City, RoboCop continúa siendo parte de las fuerzas del orden. Nuevos villanos y criminales surgen en Delta City para traer el caos, incluyendo a Robocable, un ex compañero de armas de Murphy que tras su deceso es resucitado como un modelo casi idéntico a RoboCop. Eventualmente Murphy lograría traer a la superficie la identidad de su antiguo compañero, John T. Cable, y ambos se unirían para combatir a un terrorista que pensaba liberar a Legión, un virus biotecnológico capaz de acabar con toda la vida en la Tierra. Tras la victoria y como consecuencia de la batalla que había librado, RoboCop descubriría que su programación había sido borrada, incluso sus directivas principales, y es entonces que él, libre de toda obligación tecnológica, decide continuar luchando contra el crimen honrando las 3 directivas primarias que esta vez escoge cumplir: servir a la confianza pública, proteger a los inocentes y defender la ley. Pero ya no como RoboCop, sino como Alex Murphy. Una serie con un concepto muy interesante y cautivador. Paralelamente, y aún después de todo este contenido cinematográfico y televisivo, RoboCop también ha contado con infinidad de videojuegos para múltiples plataformas y dispositivos, algunos basados en los eventos de las películas y otros trayendo historias originales o ninguna historia en absoluto. Y así también existe una respetable cantidad de cómics de los 80s, 90s y décadas posteriores de varias diferentes casas editoras y en los que RoboCop enfrenta nuevas y variadas amenazas. Y si bien, exceptuando las adaptaciones de las películas, ninguno de ellos es canon, muchos ofrecen alternativas de historia muy interesantes, incluyendo el crossover de RoboCop vs Terminator, historias que quizás les traigamos más adelante en el canal. En el año 2014 sería estrenada RoboCop, un reboot o remake desarrollado por Columbia y Metro-Goldwyn-Mayer, film dirigido por el brasileño José Padilla, escrito por Joshua Setumer, aunque por la marcada similitud al film original de 1987, el crédito también se atribuye a Newmeyer y Miner, los guionistas de la primera película. Si bien Basil Poledouris no trabajó en el soundtrack, su clásica composición para el film del 87 también fue incluida en la musicalización desarrollada por Pedro Bronfman. El reparto contó con grandes estrellas como Samuel L. Jackson en el rol del presentador de televisión Pat Novak, Gary Oldman como el científico responsable de la creación de RoboCop, Dennett Norton, Michael Keaton en el papel de Raymond Sellars, el CEO de la corporación OCP, y entre otros actores y personajes, a Joel Kinnaman como el protagonista, Alex Murphy. Esta cinta, ambientada en el año 2028, introduce su historia con la presentación de Pat Novak, un programa de corte político orientado a difundir las supuestas ventajas de la inclusión de la robótica en la seguridad ciudadana, para lo cual muestra la eficacia de un operativo de pacificación realizado en el Medio Oriente, donde un ataque de los habitantes del lugar simplemente ocasiona bajas materiales, algunas unidades robóticas de combate, pero ningún soldado. Claro que en el lado opuesto, un adolescente impulsivo es acribillado por portar un cuchillo en presencia de los descomunales combatientes modelo ED-209. Tras dichos eventos, la OCP intenta convencer al público y al gobierno de que la robótica era necesaria para la seguridad en el interior del país, pero los políticos conservadores, estando convencidos de que organismos sin mente ni corazón portando armas eran más perjudiciales que benéficos, niegan las licencias necesarias, razón por la que Raymond Sellars, el jefe de la poderosa multinacional OCP, ordena a su jefe científico, el Dr. Dennett Norton, a que desarrolle un nuevo proyecto en el que la humanidad y la robótica puedan integrarse, un cyborg. Mientras tanto, en Detroit, el oficial de policía Alex Murphy y su compañero Jack Lewis siguen la pista de un jefe criminal llamado Antoine Vallon,
pero la corrupción presente en las filas de los agentes del orden lleva a que Murphy se vuelva blanco de un atentado que lo deja en una condición tremendamente crítica, la misma que podía ser aprovechada por el proyecto Robocop de la OCP. Tras obtener el permiso legal para llevar a cabo la integración robótica por parte de la esposa de Alex, su nuevo cuerpo es construido y ensamblado, y aunque el shock por su nueva realidad lo hace reaccionar agresivamente en principio, más adelante comienza a conciliar su nueva realidad. La OCP, sin embargo, buscando hacerlo más eficaz, anula su parte emocional haciéndolo tremendamente efectivo en su labor, y al mismo tiempo irreconocible hasta para su familia. La fuerte voluntad de Murphy, sin embargo, logra vencer las limitaciones impuestas por la OCP, recobrando la conciencia y el control sobre sí mismo y comenzando a resolver el caso más importante para él, su propio asesinato. Es así que descubre a los policías corruptos que lo vendieron y contribuyeron a su atentado. Sin embargo, antes de obtener una confesión de la jefa del departamento, Robocop es desactivado y puesto en estado de aislamiento por órdenes de Sellars. Buscando convertir a Murphy en un mártir para así ganar la aprobación pública y revertir la prohibición impuesta por el Congreso, la OCP anuncia la muerte de Alex Murphy en la línea del deber. Norton, sin embargo, oponiéndose a la directiva, decide despertar a Alex antes de que fuera ejecutado, y es así que Robocop retoma su misión, yendo en busca de Sellars para arrestarlo por el intento de asesinarlo, para lo cual lucha contra los ED-209 que protegían el edificio y a los cuales logra evadir gracias a la intervención de su compañero Jack. Es en la azotea del edificio, donde Sellars esperaba ser recogido por un helicóptero, que Murphy tiene su duelo final con él, cayendo junto con su blanco con un último disparo. Norton, sin embargo, lo recupera y repara, dándole una nueva oportunidad de regresar con su familia. Como dijimos, la historia es muy similar a la original. Murphy muere en la línea del deber y es transformado en un cyborg para beneficio de la corporación OCP, descubriendo corrupción en todos los niveles del sistema y finalmente enfrentándola. Si bien la recaudación de la película fue aceptable, su aceptación y crítica por parte del público fue mixta, y es que la nueva cinta tenía tono político, no tenía el trasfondo satírico de la saga original. Más allá de que la mayoría de fanáticos se resisten a los reboots o remakes por la ya probada incapacidad de los cineastas actuales para conseguir cautivar al público adaptando sagas de hace décadas bajo los estándares actuales, la nueva Robocop desestimó aspectos esenciales del film original. Aduciendo una mejor tecnología, los movimientos del cyborg son totalmente fluidos, el aspecto robótico no se percibe. Peor aún con la armadura estilizada en color negro, la cual parece ser simplemente un traje táctico sobre el cuerpo de una persona. Lo más absurdo del diseño es sin duda la inclusión de una mano humana. Muchos podrán decir que es parte del plan para ganar la confianza del público que teme a las máquinas, pero tácticamente esa mano es una debilidad absurda. También está el hecho de que el comportamiento de Murphy es completamente humano desde un principio, no se siente como un robot. Y otro punto en contra es sin duda la transformación de Anne Lewis en Jack Lewis. Anne no solo tenía mayor participación en la trama original, también aportaba un aspecto interesante de interacción con el robotizado Murphy. Viéndola como un producto aislado, Robocop del 2014 se siente como un film aceptable, con actuaciones, efectos especiales, soundtrack y una historia bien estructurada en su mayoría, nada despreciable. Pero llevando el mismo título que la cinta del 87, las comparaciones son inevitables, y por lo mismo siempre quedarán a la sombra de la originalidad de los 80s. Al final, la gran diferencia radica en que en el remake vemos a un hombre que se resiste a ser transformado en una máquina, pero en la original vemos a un hombre que es transformado en una máquina, pero que eventualmente recupera su humanidad. Ahí está el corazón de Robocop. Son dos conceptos similares pero diferentes, y obviamente, uno de ellos es más popular. Cabe señalar que también existe un cómic complementario de esta película llamado Robocop The Human Element, en el que se narran 4 historias. La primera, a diferencia de las otras 3 donde vemos a Murphy afrontar amenazas como Robocop, es protagonizada por otro individuo,
la versión beta de RoboCop, Joshua Duncan, un militar caído en acción que es transformado en el primer cyborg y cuya memoria perdida lo lleva a creer que sus compañeros de armas asesinaron a una familia inocente, descubriendo más bien que fue él quien la asesinó y por lo cual sus compañeros tuvieron que acabar con él. Tal revelación lo sume en la desesperación, por lo que fuera de las barracas ataca a una unidad ED-209 con el propósito de ser destruido. Tras lo ocurrido, Norton y Sellers se encargarían de destruir los archivos y pruebas de aquel experimento. Joshua nunca existió. ¿Qué más viene en el futuro para Alex Murphy? Pues si bien existen noticias sobre una supuesta producción nueva de RoboCop, lo más cercano y ya real es el videojuego Rogue City, FPS o First Person Shooter en el que manejaremos a RoboCop en su misión para erradicar el crimen de la vieja Detroit, una vuelta a las bases de la franquicia. Pero lo más interesante al respecto es que la voz y aspecto gráfico de Murphy será la de Peter Weller porque el actor accedió a ser parte del desarrollo del juego. Una oportunidad para revivir al clásico RoboCop en esta década. Además, claro, de su épico retorno como uno de los combatientes de Mortal Kombat 11. Infaltable. Recuerden que aquí también tienen disponible la reseña y narración detallada del primer y segundo film, así como las de muchas otras de sus películas favoritas. No olviden visitar nuestras listas de reproducción. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal, Jonathan Murray, por su cumpleaños este reciente 21 de abril. Que hayas pasado un día excelente y, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Esperamos que esta narración y reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.